Y una de las grandes ventajas es que estamos en el tiempo de la gracia, donde siempre hay oportunidad de corregir y de atender. Hablamos nosotros acerca de la gran necesidad de una renovación, porque las cosas se van envejeciendo y claro que sí, cada uno de nosotros vamos necesitando esa renovación en el transcurso de los años. Ya que a veces nos hemos envejecido, como decíamos, por los golpes en todo el trayecto de la vida cristiana. Cosas que le suceden a uno. También ese adormecimiento que viene por causa del descuido de la vida espiritual, que nos lleva a menguar, avanzando en descenso a medida que va transcurriendo el tiempo, y máxime cuando le acomodamos a esa vida cristiana un lenguaje inapropiado. Y ya con ese lenguaje inapropiado, unido a diferentes dificultades familiares, y se le agrega a la ingratitud de uno que otro que está alrededor, entonces la iglesia, por lo general, el mensaje no es resucita, sino levántate. No es resucita, sino despierta. Porque la iglesia, si no le presta atención a ese descenso espiritual, es cierto, no se muere, pero se entra en algo que hemos dicho enseñar para hoy, que se entra al sonambulismo espiritual. Y el sonambulismo espiritual es como alguien que decía que el Señor le mostraba cómo es la gente sin Dios. Y son como zombies. Tocan pero no captan. Ven pero no ven. Se mueven pero no sienten. Entonces, allí es donde el Señor viene y a la iglesia la sacude con su palabra. Y el mensaje que da está en Efesios, en el capítulo 5, versículo 14 al 17, donde dice así, en el nombre de Jesús. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta palabra es algo que con la que el Señor nos llama. Porque como te comparto, la iglesia, por la misma libertad y el mismo espacio donde se puede mover, van entrando situaciones que lo llevan a habitar entre los muertos. La palabra del Señor es bien clara y Él dice lo que hay que hacer. El Señor está hablando y diciendo: levántate de entre los muertos. Empezamos a analizar y nos damos cuenta cuál puede ser ese muerto o esos muertos. ¿Por qué el Señor nos habla de muertos ahí? Porque la iglesia, en medio de ese descenso, cosas que se dan, como te compartía, por el descuido espiritual, por la poca comunión con el Altísimo. Como de pronto uno empieza a escudriñar de uno en uno y la mayoría van confesando que no leen la Biblia, que poco oran. Entonces eso los va arrastrando hacia un descenso. Y la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que estar alertas, porque cuando la palabra del Señor aquí nos está diciendo: y levántate de los muertos, es porque la iglesia se ha ido involucrando con el pueblo muerto. Y muerto es todo aquel que nada que ver con Jesús. En cuanto a la obediencia, porque muchos lo invocan, supuestamente lo buscan y piensan estar bien con Él. Pero al caminar en el mundo cristiano, en la vida cristiana, se van mezclando alguna parte, de pronto uno se va mezclando con el pueblo común, el que no tiene a Dios, y entra y manosea lo que ellos están manoseando, comparte sus pensamientos, se involucra en sus negocios, se involucra con las trampas que ellos también tienen. Y sabemos nosotros que la iglesia de Jesucristo es un pueblo separado. Literalmente, iglesia significa pueblo separado de. Literalmente eso significa, iglesia, pueblo separado de. Entonces, hemos sido separados. Hemos hablado 150,000 veces acerca del reino de Dios y el reino de las tinieblas,
que andábamos en el reino de las tinieblas y ahora andamos en el reino de Dios. Pero lo que pasa es que cuantos vuelven y esperan la forma y cómo romper la cerca que separa a los dos y se pegan las voladitas. Entonces ahí el Señor es donde le toca volver a repetir: ustedes levántense de allá de los muertos. Una persona que conversaba con ella hace bastante tiempo ya, me decía que Dios le mostró cómo es el mundo inconverso. Y esa persona me mencionaba y me decía que ella veía en el centro, en los parques, en las calles, toda la gente que está en el comercio, en los centros comerciales, en la diversión, en cualquier parte de esas, que miraba era una cantidad de gente como zombies. Y todos eran grisosos, como grises. Se les llamaba y no escuchaban. Se les asesoraba, se les aconsejaba y no entendían. Y me mencionaba diciéndome que el Señor lo que le decía es: así es el mundo que no me tiene, dijo el Señor. Y lo más tremendo es que entre ese mundo de muertos espirituales, donde la gente avanza hacia cualquier lado, busca siempre lo que le conviene, importa poco lo de los demás, solo lo que sea su familia, lo que haya que hacer por su propio bien. La iglesia a veces se involucra en eso. Y es donde el Señor nos está diciendo: levántense, salgan de ese sonambulismo. Porque una de las cosas que tengo que decirte, iglesia, es de esa palabra que hemos leído. Me llama mucho la atención dos palabras. Dice la palabra del Señor: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Dígalo conmigo: no como necios. Dígalo duro: no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Dígalo conmigo: insensatos. Dígalo duro: insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando el Señor viene y nos da este consejo, me llama la atención esas dos palabras, donde nos dice: cuidado con ir a ser necios. Y la otra es: escapen de la insensatez. Entonces a mí me llamó la atención esto y empecé a averiguar un poco. Y fui a ver qué quiere decir la palabra necio. Y la palabra necio significa ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber. También es
falto de inteligencia o de razón. Una palabra idéntica a necio es ceporro, que quiere decir tonto, fatuo, ignorante. Por eso el Señor está diciendo bien clarito: miren con diligencia cómo es que ustedes andan. No sean necios, porque la iglesia del Señor fue llamada a ser levantada, a ser consciente de lo que se suscita a su alrededor. Déjeme decirle una cosa. El significado de insensato quiere decir también falto de sensatez, tonto, fatuo. Y palabras similares a insensato son alocado, irreflexivo, con X, irresponsable, inconsciente. Por eso hemos tomado este tema para que la iglesia vamos a ir despertando. ¿Qué significa sonambulismo? Te lo voy a decir. Sonambulismo es vivir una vida cristiana sin conciencia de quién es Dios. Mira lo que te estoy diciendo. Sonambulismo es vivir una vida sin conciencia. Y te explico la palabra conciencia. ¿Por qué estalló esa bomba? Porque yo no tenía conciencia de que al apretarla explotaría. ¿Por qué le quedó salado el almuerzo? Porque yo no tenía conciencia de que mi esposa, yo había probado el almuerzo antes de ella llegar, pero yo no tenía conciencia que ella en un momento dado ya había llegado y le había echado sal al almuerzo. Entonces, como yo no tenía conciencia de que ya le había echado sal, yo cogí sal y le eché. ¿Por qué? Porque no tenía conciencia de que ya estaba salada, de que ya había sido salada. El viernes lo paró el tránsito en el centro y le quitó su carro, le hizo el comparendo y le detuvo su carro. ¿Y por qué? Hermano, yo no tenía conciencia que ese día era mi pico y placa. No sé si me hice entender lo de conciencia. Ustedes son muy inteligentes. ¿Cuántos me entendieron cuando estoy hablando de palabra de conciencia? ¿A qué se refiere? Entonces, sonambulismo es vivir una vida cristiana sin conciencia de quién es Dios. Es vivir una vida cristiana sin conciencia. ¿Quién eres para Él? Porque si tuvieras conciencia de quién es Dios, sabrías que Él lo habla y lo dice en su palabra. Renuncia a lo malo, salga de en medio del pecado y viva para mí. Pero por cuanto no tiene conciencia de eso, vive como quiere.
Si tuvieras conciencia de quién es Dios, te darías cuenta que Él te está diciendo que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿por qué haces todo eso? Por la sencilla razón de que estás haciendo y deshaciendo lo malo y lo que sea, porque no tienes conciencia que el Espíritu Santo mora en ti. Si tuvieras conciencia de quién es Dios, te darías cuenta que Él vive en tu vida, que tú eres templo del Espíritu Santo y que donde vayas lo vas a honrar, solo o acompañado, en medio de desconocidos o de la familia, en la iglesia o fuera de ella. Honras a Jehová de los ejércitos porque eres consciente que eres el templo del Espíritu Santo. ¿Qué es sonambulismo? Sonambulismo es ir caminando como cristiano, pero jaja. Si tuviéramos conciencia, ¿qué tiene Él para nosotros? Viviríamos diferente. Pero por cuanto no hay conciencia de qué tiene Él para nosotros, nos dejamos involucrar con la vida de los muertos. Pero teniendo conciencia de lo que Él tiene para nosotros, yo le pregunto a la iglesia hoy, ¿qué cree usted o qué sabe usted que tiene Jehová para nosotros? Jehová para nosotros tiene un viaje que en un abrir y cerrar de ojos nos largamos de esta tierra. Al sonar de la trompeta nos levantaremos. La ropita que tengamos en el momento queda en el piso, porque nos vamos con Él en un nuevo vestido blanco, limpio y resplandeciente. Lo recibimos en las nubes y nos vamos a la eternidad con Él. Conciencia de que haciendo eso estamos escapando de un mundo de tragedias y de tribulaciones que quedarán sobre la tierra. Conciencia de que nos vamos a la eternidad con Jesús para regresar en 7 años a gobernar este mundo por 1000 años con Él, a juzgar las naciones, porque aquí viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, montado sobre un caballo blanco, con un nombre escrito en su muslo, fiel y verdadero. Viene seguido de sus santos. Conciencia. ¿Por qué es que el Señor dice: muerte, y el que muera por mí tendrá la vida? Conciencia. Si tenemos conciencia de eso, no vamos a merced de lo que nos digan. Si tenemos conciencia de lo que Él tiene para nosotros, no le seguimos la corriente a alguien que nos quiere llevar por donde no debe de ser. Si tenemos conciencia, antes forzamos a la gente que se corrija y avanzamos hacia la victoria del Señor. Sonambulismo es llevar una vida cristiana sin conciencia de cuáles son mis responsabilidades como hijo de Dios. Y déjame decirte, la iglesia, todo lo que anhela, lo tendrá en el nombre de Jesús, conforme a la voluntad de Dios. Y te digo esto, nosotros tenemos todo lo que queremos, solo con 2 actitudes en nosotros. Una, conservando una comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y número 2, obedeciéndole.
Por eso, si no sabes las responsabilidades que tenemos delante de Dios, eres como sonámbulo. Dices seguir a Dios, pero no sabes ni oriente ni occidente a dónde queda. Pero todo lo que tú anhelas y sueñas, lo tenemos en Dios. ¿Por qué la vida cristiana no es lo más fácil? ¿Por qué la vida cristiana no todo el mundo la sigue? Así la apruebe. No todo el mundo camina en ella. Porque la vida cristiana es de renuncia y es de muerte. Si yo quiero despertar y yo quiero soltar el sonambulismo y yo quiero caminar con Dios, voy a tener que morir a cosas que a mi cuerpo, a mi carne le agradan. Y eso no es fácil, porque ahí está atacando el adversario, la carne, el mundo, los oídos, los ojos están puestos en eso. Por lo tanto, yo tengo que renunciar a eso y quitar la mirada de allí, tengo que quitar los oídos de allí, tengo que dejar de hablarle a aquello y todo esto. Eso se llama muerte, y para lograr la gloria del Señor tengo que esforzarme, y en la victoria de Jehová de los ejércitos es que vamos a caminar en el poder de Dios. ¿Cuántos quieren la vida cristiana? La vida cristiana es de bendición. Lo he dicho, aunque he sido mal interpretado, que la vida cristiana es para vivir bueno. Y no te lo digo por cuestiones de plata, porque más pobres que un rico no hay más. Yo soy consciente de que el dinero es bueno para todo, pero no es todo. Muéstrame una persona con dinero, pero con un problema familiar, a nada le sabe su dinero. Muéstrame una persona con dinero, pero con una enfermedad en la barriga, y no le sabe a nada su dinero. Muéstrame una persona con dinero, pero sin la paz de Dios, y no le sabe a nada su dinero. No hablo de dinero, hablo de una paz que trasciende los horizontes, que trasciende las fronteras, una paz que nadie te la quita. Una paz de victoria y de bendición, sea con enfermedad o salud, sea con plata o sin plata, sea con familia o sin familia. Una paz que te hace vivir feliz y no te permite que seas una persona perdida de sueño, sino que eres una persona que duerme como niño por causa de la paz que Dios te da. Eso se logra a través de la obediencia. No a través del sonambulismo, sino a través de la obediencia. Sonambulismo es una rutina religiosa sin una verdadera conexión con Dios. Y caminando en esto de la obediencia, yo me ponía a pensar en Dios y en Israel. El Señor llama a Israel, al pueblo de Israel, y lo hace una nación. Y les dice: ustedes van a guardar el sábado, ustedes me van a hacer la fiesta de la levadura, la fiesta de los panes sin levadura, me van a hacer la fiesta de las trompetas, me van a hacer la fiesta de los tabernáculos, me van a hacer la fiesta de Pentecostés, y todo era 8 o 15 días, enfiestados. Y me puse a pensar en eso. ¿A qué horas esta gente va a trabajar para sostenerse? Y llegué a la conclusión, es que Dios separó ese pueblo y lo juntó acá para sostenerlo y darle de todo y mantenerlo en abundancia y darle de todo, pero que ese pueblo adore y alabe a Dios y al mismo tiempo sepa esparcirse por toda la tierra, permeando toda nación, haciendo conocer al Dios de la gloria. Pero Israel se entretuvo en las bendiciones. Entonces el Señor le dijo: entonces yo me haré de un pueblo que no es pueblo para que sea mi pueblo. Y nos llamó a la iglesia. Y si la iglesia somos sonámbulos, ¿qué dirá el Señor?
Por eso, primero me despierta a mí y me dice, sal de tu sonambulismo. Y sácame la iglesia de ese sonambulismo. Por eso la palabra es fuerte. Y te digo, el sonámbulo está entre los muertos. Por eso el Señor dice, levántate tú que estás dormido. Levántate dentro de los muertos, que yo te voy a alumbrar, para que seas mi testigo donde vayas, para que traigas gente a mi salvación, para que el mundo no se pierda, para yo poderme glorificar sobre la tierra, para que cuando yo vaya a la tierra tenga a quien traer, para que mi sacrificio no sea en vano. Muévete, iglesia, levántate y haz la obra que te encomendé, porque para eso te salvé, para que se extienda mi reino por todo el mundo entero.